Me llamo Alberto y le relato mi historia. En ese tiempo yo era joven, algo ingenuo y no tenía mucha experiencia en relaciones ni con mujeres. Conocí a una chica que se mudó con su mamá al piso de arriba de donde yo vivía. Era una casa dúplex y ellas acababan de llegar. Ella era madre soltera y tenía un niño. Desde que la vi me gustó bastante. Yo en ese momento estaba soltero y tenía poco de haberme independizado. Me había mudado a ese lugar precisamente porque me quedaba cerca de la universidad. Así que estaba estudiando, pero también trabajaba. Era mi primer año viviendo solo. Y desde que llegaron, las dos me cayeron muy bien. La señora, la mamá de la muchacha, también era muy amable y joven. Desde los primeros días que llegaron, entablé conversación con ellas porque me pidieron el favor de ayudarles a mover su refrigerador. Los de la mudanza les habían dejado todo desacomodado. Así que subí y les ayudé también con las camas y otros muebles. Ahí fue cuando supe que la chica se llamaba Alejandra y su mamá Rocío. Eran muy amables y platicadoras, o al menos eso pensaba yo en ese momento. Como me había gustado Alejandra, le seguía la corriente en todo. Me hablaban cada vez que ocupaban algo como cambiar un foco o detallitos así de la casa por el cambio de domicilio y yo iba con todo el gusto. Me hice amigo de Alejandra. El único tiempo que tenía para platicar con ella era después del trabajo y la escuela. A veces en la noche yo me salía a fumar un cigarro afuera porque compartíamos la misma cochera. Ella también bajaba a fumar y ahí coincidíamos. La verdad es que yo lo hacía con toda la intención de verla. Y así fue como empezamos a platicar más y nos empezamos a conocer más a fondo. Ella no trabajaba, yo sabía que se había separado o que nunca había vivido con el papá de su hijo, un niño de 2 años. La única que trabajaba era su mamá, Rocío. Ella mantenía la casa. Alejandra se la pasaba todo el día ahí cuidando al niño. Desde el inicio ella me dio entrada. Yo traté de tomármelo en serio, pero una vez que salimos a fumar hizo algo que no me esperaba. Así de la nada me dijo que yo le gustaba y yo le respondí que ella también me gustaba a mí. En ese momento yo era muy tímido y malo para ligar, pero ella fue la que se me aventó. Fue tan directa que después de decirme que le gustaba, me tocó ahí abajo, en mis partes íntimas. Fue algo que me tomó por sorpresa y ahí me di cuenta de que era una mujer muy lanzada. Un día la invité a pasar a mi casa abajo y pues obviamente tuvimos relaciones. Ingenuamente yo creí que después de eso ya teníamos algo serio o que ya éramos una pareja. Pensaba que se vería mal si la dejaba de hablar o si solo quedaba en eso. Después de esos días me empecé a comportar más cariñoso con ella. Incluso empecé a bajar mis calificaciones en la universidad, porque por estar al pendiente de llegar a mi casa para estar con ella, ya no hacía mis trabajos, la llevaba a cenar con todo y el niño. Salíamos los tres a cenar a los tacos o a diferentes lugares. Como yo tenía auto, se me hacía fácil andar con ella de arriba para abajo. Hasta este punto todo iba bien, pero un día que salimos, ella me empezó a platicar de su ex, el papá del niño. Me dijo que no sabía qué hacer, que él le estaba marcando y que estaba indecisa sobre si regresar con él o no. En ese momento sentí que se rayó el disco. Yo creí que teníamos algo formal y resultó que ella no lo veía de la misma manera. Me di cuenta de que cada quien se estaba tomando las cosas de diferente manera. Y yo le pregunté, pero ¿cómo que dudas en regresar con él? Y ella me respondió que no sabía, que lo estaba pensando y que por el momento no buscaba una relación así. Al escuchar eso me sentí como un idiota. Por pura vergüenza ya no le dije nada. Me sentí muy tonto porque yo ya estaba todo clavado y enamorado de ella, mientras que ella se lo estaba tomando todo mucho más a la ligera. Me dolió, no les voy a negar. Sentí un hueco en el estómago al darme cuenta de que ella no veía las cosas como yo las veía. En la universidad había una chica a la que yo le gustaba. No me desagradaba, pero como era tímido, no me atrevía a invitarla a salir. Fue hasta que una de sus amigas me confirmó que yo le interesaba que empecé a salir con ella. Su nombre era Mónica. Era bonita y seria. Ella sí quería algo serio y formal conmigo. Igual que yo. Sentí que con ella sí podía construir algo y empecé a dejar a Alejandra de lado. Ya no la buscaba ni salía con ella. Alejandra de inmediato se dio cuenta y me preguntaba por qué la ignoraba. Yo no sabía qué decirle y ya me daba pena admitir que ya estaba saliendo con alguien más. Pero ella seguía insistiendo hasta que un día, ya de madrugada, llegó a tocarme la puerta. Le abrí y me pidió pasar. Dijo que había discutido con su mamá y que quería esperar a que se le pasara el coraje. La dejé entrar y volvió a pasar. Tuvimos relaciones otra vez.
El problema era que yo ya estaba con Mónica, le estaba siendo infiel con Alejandra y no me sentí nada bien. Si le soy sincero, me remordió la conciencia porque Mónica era muy diferente. Era una chica de casa, estudiosa y muy trabajadora. No tenía nada que ver con Alejandra. Así continué la relación, seguía con Mónica, pero a veces todavía tenía mis encuentros con Alejandra. Un día, era un sábado, recuerdo. La mamá de Alejandra trabajaba hasta tarde ese día. Ya no sabía bien en qué trabajaba, solo que llegaba de noche. Resulta que vi cuando un tipo se metió a la casa de Alejandra y subió las escaleras. En ese momento no pensé nada porque yo ya tenía mi relación con Mónica y ya no me importaba mucho lo que hiciera ella. Pero no les voy a mentir, como yo no tenía prendida ni la tele ni el radio, se escuchaba todo hasta el patio. Por la ventana de ellas que daba hacia mi patio, se escuchaba clarito los gemidos de Alejandra. Se escuchaba que el tipo la estaba dando con todo. Era algo muy escandaloso. A pesar de que yo ya no sentía lo mismo por Alejandra, pues sí me sentía raro. No sé cómo explicarlo, pero era extraño saber que alguien estaba ahí con ella y ver que tan fácil se le hacía estar con quien fuera. No tenía nada formal conmigo, pero al parecer tampoco con esos tipos. A partir de ese momento, casi todos los sábados pasaba lo mismo, pero eran hombres diferentes. Y aún así, yo de tonto seguía teniendo relaciones con ella de vez en cuando. A veces los sábados me iba a visitar a mi hermano y cuando regresaba veía que algún tipo se iba de su casa. Luego en la madrugada ella bajaba a tocarme la puerta. Había veces que yo no quería, pero terminaba cediendo y pasaban las cosas. No me ponía a pensar en lo que me estaba arriesgando porque pues no me cuidaba con Alejandra. Me ganaba la calentura y no siempre tenía preservativos. Los pocos que llegaba a tener los usaba con mi novia. El punto es que tenía relaciones con ella sin protección. Hasta que un día pasó algo que no me esperaba. Me salió algo extraño ahí abajo y me dolía mucho cuando iba al baño. Cuando vi eso me dio mucho miedo y de inmediato pensé que era por Alejandra. Me di cuenta de que ella me había pegado algo. Fui al doctor y de verdad me daba mucha vergüenza, pero tuve que decir la verdad sobre lo que me estaba pasando. El doctor me revisó y efectivamente era una de esas enfermedades que nadie quiere tener. No sabía qué hacer. Le pregunté al doctor porque aunque a veces me cuidaba con mi novia, otras veces no. Estaba muy preocupado pensando que tal vez la había contagiado. Si era así, ella se iba a dar cuenta de que le estaba siendo infiel. Y eso fue exactamente lo que pasó. Evité tener relaciones con mi novia durante un tiempo. Evadí el tema porque tenía miedo de que me dijera que ella también le estaba pasando algo. Hasta que un día llegó llorando y me reclamó. Al parecer a ella también le había pasado lo mismo. Me dio una cachetada y me gritó que yo la había contagiado. Era lógico que había sido yo porque ella no tenía que ver con nadie más. Me sentí muy mal, pero no sabía qué decirle. Era la prueba más clara de mi infidelidad. ¿Qué más podía argumentar? No me quedó de otra más que aceptar, quedarme callado y agachar la cabeza. Ella se fue y me terminó. Intenté hablar con ella después, pero no quiso saber nada de mí. Pasó un tiempo y logré recuperarme con tratamiento. Supongo que Mónica también se curó. Con Alejandra ya no quise tener nada que ver porque sabía que estaba enferma, pero seguía viendo cómo se metían tipos a su casa. Ella seguía teniendo intimidad con ellos a pesar de que sabía perfectamente lo que tenía. Pero ella aún así hacía de todo para seducirme. Un día yo estaba en la cochera barriendo. Las escaleras que daban para la parte de arriba tenían huecos entre cada escalón. Ella aprovechaba eso para pararse ahí y que yo viera todo por debajo de su falda. Se me quedaba viendo y me provocaba, pero yo ya no caía. Después de lo que me había pasado con Mónica y de la enfermedad, le agarré coraje. De verdad, me daba coraje ver cómo ella seguía como si nada, metiendo hombres a su casa, sabiendo que estaba contagiada y que a mí ya me había arruinado mi relación. Por más que se me pusiera enfrente y de modo, yo ya no quería saber nada de ella, hasta que la historia dio un giro total. Un día, en la madrugada, su mamá fue a buscarme muy preocupada preguntando por ella. Yo no sabía dónde estaba, la señora pensaba que tal vez Alejandra se había bajado a mi departamento a verme porque ella no sabía de los otros hombres que su hija metía a la casa. Se había quedado con la idea de que yo todavía salía con ella porque nos veía salir con el niño. No tenía idea de la realidad que vivía Alejandra. Ese día que me fue a preguntar, la invité a pasar porque estaba llorando. Me decía que desde la mañana no sabía nada de su hija. Le pregunté si habían discutido porque lo hacían muy seguido, pero me dijo que esta vez no, que Alejandra solo le dijo que saldría y regresaría más tarde, pero ya no volvió.
Pasaron 2 o 3 días y la señora la seguía buscando, hasta que pasó algo que nadie esperaba. La encontraron en un lugar baldío. Su mamá tuvo que ir a reconocer el cuerpo. Alejandra ya no tenía vida y la habían dejado de una manera muy fuerte, de esas que ni se pueden contar en YouTube. El primer sospechoso, adivinen quién fue. Fui yo, obviamente. Todo porque la mamá de Alejandra le dijo a las autoridades que yo era su novio, aunque eso no era cierto. Como ella se había quedado con la idea de que seguíamos saliendo, me señaló directamente. No se imaginaba que nosotros ya no teníamos nada, y mucho menos sabía todo lo que Alejandra hacía a sus espaldas. De pronto me vi metido en un problema legal muy fuerte por algo que yo no hice. Me llevaron detenido, los policías me golpearon muy fuerte, querían que confesara algo que yo no había hecho. Por más que me dieron, nunca dije que fui yo. Fue una situación muy difícil y complicada. Nunca imaginé meterme en un problema tan grande. Sentí que ya no la contaba. Pensaba que o me desbarataban a golpes o me iban a mandar mucho tiempo a prisión siendo inocente, como suele pasar en este país. Cuando me tocó declarar, dije toda la verdad, que yo ya no era su novio y que no tenía nada que ver con lo que pasó. Como ya tenía varias semanas sin tener intimidad con ella, yo sabía que si hacían pruebas, se darían cuenta de que no había ninguna relación reciente entre nosotros. Así que declaré todo lo que sabía sobre los hombres que veía entrar a su casa. También citaron a algunas amigas de ella que yo ni conocía y que ni siquiera sabían de mi existencia. Eso fue lo que me ayudó, porque yo no les cuadraba en la historia a las autoridades. Sus mejores amigas nunca habían oído hablar de mí, pero sí conocían a otros tipos. Y gracias a estas declaraciones empezaron a investigar más a fondo y descubrieron que Alejandra se dedicaba a cosas ilegales. No solo vendía su cuerpo, sino que también vendía otro tipo de sustancias. Al parecer, lo que le pasó fue porque le debía mucho dinero a las personas equivocadas. Eso fue lo que declararon sus amigas. Y gracias a esa información, finalmente pude salir libre. No saben todo lo que pasé. En ese tiempo hasta decidí salirme de estudiar. Ya no quise terminar la universidad y me regresé a vivir a casa de mis papás. Todo dio un giro total y ese suceso me marcó mucho. Soñaba con Alejandra y pensaba en ella. A veces se me olvidaba lo que le había pasado y si tocaba la puerta creía que era ella y que en cualquier momento se me iba a aparecer. Pasé mucho tiempo así. Después conseguí un trabajo diferente. Me metí con mi hermano a la empresa donde él trabajaba. Como era en la construcción y era trabajo físico, eso me ayudó a que se me olvidaran muchas cosas. También me metí a hacer ejercicio e hice cosas que antes no hacía. Sobre todo me alejé de las relaciones con mujeres. Me daba miedo volver a relacionarme con alguien. No sé qué pasaba por mi cabeza, pero sentí algo que no les puedo explicar. Fue muy difícil, pero con el tiempo las cosas se fueron calmando y se me fue quitando ese sentimiento. En la actualidad he retomado un poco mis estudios. No regresé a la universidad, pero me metí a estudiar una capacitación técnica en mantenimiento industrial para superarme en lo que hago. Aprendí que la vida sigue y que uno comete errores, pero los míos me pudieron costar muy caro. Pude haber terminado en prisión por mucho tiempo o algo peor, además de que terminé contagiado de una enfermedad por una tontería y por no pensar las cosas. Terminé perdiendo a una mujer maravillosa como era Mónica. Al final me queda la lección de que hay que tener mucho cuidado con quién se involucra uno, porque por un momento de calentura te puede arruinar la vida para siempre. Gracias por escucharme y esta fue mi historia. La historia de hoy nos deja una reflexión muy fuerte sobre las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes e impulsivos. A veces por una simple calentura o por no saber poner límites, nos involucramos con personas que no conocemos realmente y terminamos poniendo en riesgo no solo nuestra salud, sino nuestra libertad, nuestro futuro, incluso nuestra vida. El protagonista de esta historia lo perdió todo por un momento de debilidad. Perdió una mujer valiosa, perdió su tranquilidad y por poco pierde su libertad al verse involucrado en un crimen que no cometió. La moraleja aquí es clara. Fíjense bien con quién se meten. No se dejen llevar solo por la apariencia o la emoción del momento. Conozcan a las personas y sobre todo valoren a quien sí está ahí para algo serio. Un error de una noche te puede marcar la vida para siempre. Y sobre todo, si van a tener intimidad, cuídense, usen protección. Las enfermedades están a la orden del día y no perdonan. Un descuido de unos minutos por una calentura les puede cambiar la vida para siempre o traerles consecuencias de las que se van a arrepentir toda la vida. Valórense y cuiden su cuerpo, que es lo más sagrado que tienen.
Gracias por llegar hasta aquí, mi nombre es Saúl Robles y recuerden que yo cuento historias que me envían ustedes los suscriptores. Si deseas mandarme tu historia, me la puedes enviar a este correo electrónico y con gusto la estaremos compartiendo. Si te gusta este contenido, suscríbete, déjame un buen like y los leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video en una siguiente historia.